variables son vectores y la función es un número real, por eso se llama funciones reales de variables vectoriales. Continuando en el mismo capítulo tenemos funciones vectoriales de variable vectorial. O sea, las variables son vectores y la misma función también son vectores. Vectores en vectores. En ese capítulo se enfatiza algunos conceptos que ustedes conocen, por lo menos el de gradiente. Gradiente se ha llevado en cálculo 2, así que volvemos a llevar gradiente con más detalle y luego divergencia y rotacional. Ese es el capítulo 2. El capítulo 3, en base a lo que hemos visto antes, integración vectorial. Integración de las funciones anteriores. Específicamente integrales de línea, que algo se conoce de cálculo 2, y integrales de superficie. Bien. Luego viene el capítulo 4, teoremas integrales, especialmente los teoremas de Stokes y de Gauss, como capítulo, digamos, especial. Muy importante conocer el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Luego tenemos el capítulo de coordenadas curvilíneas, donde se amplía lo que ustedes conocen, coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, coordenadas paraboloidales, coordenadas parabólicas, en fin, hay 12 sistemas de coordenadas, aparte de las que hemos dicho, es decir, de las coordenadas esféricas y cilíndricas que de alguna manera se llevan en cálculo 2, ¿no? Se llevan en cálculo 2, pero aquí se amplía eso a otros sistemas de coordenadas, por ejemplo, las elipsoidales, las esferoidales, las bipolares, etcétera, etcétera. Bien, de eso trata el capítulo de integrales de coordenadas curvilíneas. Y luego viene un capítulo bastante extenso, el de análisis tensorial, que tiene varias partes, ¿no? Aquí está solamente enunciado como un solo título, pero tiene varias partes. Anoten, pónganle llavecita una vez que han copiado esto, espero que hayan copiado, háganme caso, al copiar por lo menos uno pone en agilidad sus dedos. Una llavecita para el primer parcial normalmente se hace hasta integrales, hasta el capítulo 3. Porque el capítulo 1 es de alguna manera un reforzamiento de lo que se hizo en cálculo 2. Ya decía, primer parcial, capítulo 3. Segundo parcial, teoremas integrales y coordenadas curvilíneas. Y el tercer parcial es análisis tensorial. Hasta donde se haya avanzado análisis tensorial. Esos son los tres parciales. Hoy en día se tiene la ventaja, por un lado, de conseguir libros, inclusive por PDF. Así que uno raras veces va a la biblioteca.
porque el libro lo puede conseguir, inclusive puede comprarlo a un precio módico y tener a la mano algo físico, lo cual es interesante porque es más cómodo en un escritorio abrir un libro y tenerlo ahí mirando y trabajar con la mano derecha, digamos, ¿no? Haciendo ejercicios o problemas. Por ahí uno dice, ah, no, pero lo tengo en PDF, entonces está su computadora prendida todo el rato, pero por ahí un bajón le corta, digamos, la comunicación y sin motivo uno pierde unos minutos. En cambio, teniendo el libro, no ocurre esa situación. El libro texto, el libro base, el más importante, Análisis vectorial de Murray Spiegel, editorial McGraw-Hill. Copien Análisis vectorial Murray Spiegel, editorial McGraw-Hill. Dentro de ese editorial hay una gran colección de libros Shaw. Colección Shaw, se conoce. Muchas veces los jóvenes solo dicen análisis vectorial de Shaw. Y con eso se consigue el libro, ¿no? Se lo ubica. Otro libro que tiene el mismo título, Análisis vectorial de Hui Su. Este es de otra editorial americana, editorial Addison Wesley, iberoamericana. La editorial en sí es americana, Estados Unidos, pero hay una división en México, por eso se llama iberoamericana. Un libro paralelo, yo diría, al anterior, paralelo, pero que no tiene la parte de tensores. Un librito de referencia para sentirnos un poco, yo diría, tranquilos. Vectores y tensores de Santaló. Luis A. Santaló, editorial argentina. Editorial Universitaria de Buenos Aires, UDEP. Bien, yo diría de referencia. Tiene muy pocos ejercicios, a diferencia de los anteriores dos. Otro libro clásico exclusivo de tensorial, Análisis tensorial de Sokolnikov, editorial Index Priam. Lastimosamente este libro no se lo consigue mucho más que en biblioteca y tal vez lo encuentren por PDF, ¿no? Poniendo el autor y el título. Geometría diferencial de Martin Lipschutz, editorial McGraw-Hill, colección Shaw. Un libro ruso. Hay libros rusos muy interesantes y uno de ellos es este, Problemas de geometría diferencial de Sedenko, editorial MIR, M-I-E, ruso. Análisis tensorial de Hasil-Last. Exclusivamente titula así, Análisis tensorial de Hasil-Last, de editorial UTA. Bueno, un colega muy querido, el ingeniero Barrón, él me proporcionó una copia de este libro y lo alababa mucho porque decía que Hasil-Last había sido un calculista inclusive en lo que llamamos la NASA, en Pasadena, lugar donde se lanzan los cohetes hacia la Luna, hacia Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Lo alababa mucho al libro de tensorial mi colega Barrón, ingeniero Barrón. Él también me dio una copia del libro de Sokolnikov,
porque este libro, el 4, no se consigue así para comprarlo, ¿no? A no ser que uno haga un pedido hoy en día que hay correos que le traen hasta la puerta de la casa, tal vez por ese lado. Pero él me proporciona una copia del libro de Sokolnikov, me acuerdo siempre, que era docente en ingeniería civil y también en el básico dictaba física y en la carrera de ingeniería mecánica también dictaba matemáticas aplicadas, una materia general, en fin. Y en civil era un docente de la famosa materia mecánica racional, que sigue siendo famosa. Él era un gran profesor de esa materia. Bueno, solo me han llegado a la mente los recuerdos, ¿no? Esta es entonces la bibliografía de esa manera. Alguien me dice, ¿y qué libro me compro? Si quiere comprarse, ahí lo tiene al Spiegel. Pero vea la última edición, aunque solo tiene 2 ediciones, por si acaso. O sea, no tiene muchas ediciones. La última edición. Murray Spiegel Lipschutz, por si acaso. Anótenlo al ladito, para no equivocarse. Murray Spiegel y al ladito pongan el Lipschutz, que es el otro autor. El autor joven. Porque Murray Spiegel es un viejito que ha debido sacar por lo menos 30 libros de matemáticas. Sigue trabajando. Y ahora ya tiene su autor joven. 2 autores jóvenes tiene, que le siguen la corriente mejorándolo el libro poco a poco. Bien, ese libro sí lo pueden conseguir en el Mercado Camacho, en el Pasaje Núñez del Prado, y lo pueden tener a la mano. Es bonito el libro y la parte de tensores es, miren, hay varios libros de tensores, pero normalmente no hay con ese detalle sencillo que hay en el libro de Spiegel. Bueno, ustedes tienen que tomar apuntes de lo importante en base a lo que avancemos, de lo que consideren importante. Tomen apuntes, porque cuando acabamos de avanzar la teoría de algún capítulo, hacemos ejercicios. Ahí es donde ustedes tienen que trabajar con su cuadernito, ¿no? O sea, manejar las cosas. Siempre hay que tener un cuaderno de apuntes, ¿no? Aparte, hagan otro cuaderno de prácticas, puras prácticas que las voy puntualizando y poniendo en la plataforma. Cada semana doy una práctica. Esas practiquitas que doy se las va enumerando del 1 al 100. Digo así porque de repente nos pasamos del 100. Cuando digo del 1 al 100 quiere decir que se sigue anotando correlativamente los ejercicios. Por ejemplo, en la práctica 1 de esta semana, digamos, va a tener, por decir, 4 ejercicios. La práctica 2 de la siguiente semana tendrá más ejercicios, digamos 10. Pero, ¿cómo se enumera? Lo de esta semana vamos del 1 al 4 y la próxima continuamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y la otra semana continuamos. Fíjense que esa manera tan simple de enumerar los ejercicios es bien útil. Es una organización bien puesta, porque cuando alguna vez les hago defender sus prácticas para el examen parcial, defienden esas prácticas que han ido trabajando,
Simplemente días antes del examen yo les digo, me lo van a traer los ejercicios 5, 15 y 20. Bien hechito, ¿no? 5, 15 y 20. Todo el mundo tiene que saber cuál es el 5, el 15 y el 20. No tiene que preguntarme de qué práctica es de la 3, es de la 2. No, no, no. Si estamos enumerando del 1 al 100, no tiene que haber duda, ¿no ve? Bien. Y eso nos agiliza, pues. Nos agiliza tremendamente. Así que eso lo hacen en un cuadernito aparte de prácticas. Mejor si son hojitas sueltas para que cuando tengan que mostrarme, las simplemente traen las hojitas. No necesitan volver a hacer. Creo que está claro la parte de las prácticas. Cada semana una práctica. Bien. Ojalá todo sea tranquilo, todo esté tranquilo o mejore. Entonces, se van a tomar, ya es costumbre en la materia, 3 exámenes parciales. 3 exámenes parciales. Anótenlo. Cada uno vale 22%. La ayudantía vale 9%. Y el examen final vale 15%, 25%. 25%. El examen final de paso es recuperatorio. Ya yo pienso que casi todos ustedes saben la hermenéutica, ya han vencido cálculo 2, ya han vencido materias, desde luego de química, en fin, pero hablemos solo de matemáticas. 3 parciales, cada uno 22%, la ayudantía 9% y el final 25%, que sí es mejor. Si la nota del final es mejor que la de algún parcial, obviamente se lo cambia la mejor nota entre el final y algún parcial. En ese sentido es recuperatorio. Y créanme que ayuda mucho, porque hay gente que saca un buen final, digamos un 60%, esa notita le reemplaza a un 30 por ahí, y obvio que ayuda mucho en la calificación, ¿no? Y es una regla. Y también es bueno puntualizar que para los jóvenes que no aprueban la materia y tienen notita entre 41 y 50, hay el examen de segundo turno, que es de toda la materia, tiene la ventaja que, bueno, les permite aprobar a ese grupo de jóvenes. Es una oportunidad más para aprobar. Lastimosamente ahí la máxima nota que se puede poner es 51. Joven que entra al segundo turno, máximo tiene 51 por reglamento. Bien, esa es la calificación entonces, ¿no? 3 parciales, cada uno 22%, la ayudantía que es obligatoria 9%. Voy a consultar, pero se tiene la costumbre, espero que se la siga manteniendo, de que en algunas materias ya del segundo o tercer semestre, el joven puede liberarse de ayudantía mediante una boleta, un pequeño trámite. Liberarse de ayudantía significa que esos 9 puntos ya no los va a perder si es que no viene a la ayudantía, y si más bien se va a distribuir en los parciales. En ese caso,
cada parcial se califica sobre 25%, si es que se libera de ayudantía oficialmente. Digo oficialmente porque cuando se pasan notas aparece, ¿no? Liberados de ayudantía. Pero si no hay el trámite oficial, tienen nomás que hacer ayudantía, ¿no? La ayudantía tiene ventajas. El ayudante suele resolver problemas de anteriores semestres, a veces problemas más fuertes. Hay toda una colección de problemas, inclusive en las fotocopiadoras, ¿no? Ustedes se acercan a la fotocopiadora y van a encontrar fotocopias de problemas de, de la materia y de varias materias, no es la única. Bueno, antes de comenzar a avanzar, tal vez hay alguna pregunta sobre la bibliografía y el programa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buen día, Inge. Inge, más o menos, ¿por qué fecha se va a dar el primer parcial de los Mira, exámenes? hay una reglita, hay una regla de oro. Los parciales son cada 5 semanas, o sea, cada 6 semanas. O sea, digamos, estamos empezando en realidad la segunda semana de agosto. Entonces, dentro de 6 semanas estaría programado el primer parcial. ¿Ya? Pues esa es la regla. Cada 6 semanas, más o menos, ¿no? No es, no tenemos exactamente una fecha fija porque hay que coordinar. Como van a dar examen de manera presencial, obvio que hay que coordinar. Hay que coordinar aulas, el, eh, programar el horario del examen para que no haya mucha gente al mismo tiempo, separar en aulas. Digamos, en nuestro curso vamos a suponer que somos 100. Para dar examen tenemos que tener por lo menos 3 aulas para separarles adecuadamente a ustedes, para que haya circulación de aire, para que haya comodidad. Entonces, como todo eso se programa, la fecha es que un poquito se la ajusta. Lo bueno es que esa semana se la dedica a una cosa muy sencilla, ¿no? La semana de exámenes. Se supone que ustedes solo se dedican a dar exámenes en esa semana, no pasan clases de teoría de ninguna materia, entonces se dedican a repasar la materia. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no preguntan? Entiende, Ingeniero, Inge. buen día. A ver, uno de ustedes. Mi nombre es Javier Choque. ¿Le puedo preguntar? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Ingeniero, ¿en algún momento vamos a hacer estas clases presenciales en este semestre? Sí, depende de la situación global de salud, ¿no? Estaba programado que iban a ser semipresenciales, la mitad, pero ahí salió una regla que es aplicable para la facultad y para toda la U en realidad, ¿no? Dijeron, si el curso tiene menos de 25 estudiantes, pasen de manera presencial. Hay materias en la facultad que tienen menos de 25 estudiantes. Hay muchas materias, especialmente las materias de carrera, ¿no? De último semestre. Entonces ellos van a pasar de manera presencial. Pero como la regla es más de 25, en nuestro caso no se aplica dicha regla, porque somos más de 70 por el momento. Entonces tenemos que seguir este método de clases no presenciales. Ahora,
si Dios quiera pasa la pandemia en absoluto, todo se tranquiliza como antes, ahí habrían clases presenciales. Los exámenes sí, ya les he explicado cómo es la hermenéutica. Otra pregunta de otro joven. Había otro joven que quería preguntar. Bueno, no hay preguntas, creo, ¿no, jóvenes? Bien, quería decir lo siguiente, ¿no? A veces unas costumbres de antes, hace, bueno, 3 años había clases presenciales, ¿no? Ya estamos en este proceso prácticamente 2 años de clases no presenciales. Entonces, obviamente que uno tiene que adquirir otras costumbres. A veces no las pensamos y caemos de por sí en las nuevas costumbres. Yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Cuando pasamos clases presenciales, el profesor, ¿qué es lo que hace? Escribe en la pizarra lo que va a avanzar, obviamente, pone los títulos, explica, digamos, los teoremas y luego hace ejemplos.